Muy bien. Vamos con la última estructura. La última estructura. Entonces, chicos, continuando con las estructuras repetitivas, ya saben que tenemos tres estructuras repetitivas. El mientras, el repetir y el para o desde. ¿Está bien? No se olviden que el mientras, para hacer el bucle o para hacer la cantidad de repeticiones, tiene que cumplirse al primer, tiene que cumplirse al inicio la condición para hacer la repetición. ¿Está bien? La repetitiva, repetir, ejecuta una repetición y después evalúa la condicional. Pero esta se va a repetir cuando es falsa, cuando es verdadera sale de la repetición. ¿Está bien? El mientras vas a repetir cuando es verdadera, cuando es falsa sale, pero está al inicio de la repetición. ¿Está bien? El repetir está, primero hace la primera iteración o la primera repetición y de ahí evalúa la condición. Falsa, si es falsa la condición, entonces la evaluación de la condición no cumple, entonces repite recién. Y si es verdadera, en el repetir sale. ¿Está bien? Es lo contrario del mientras. Ahora, la estructura para internamente no necesita una condición al inicio ni al final, porque a la entrada te dice yo voy a repetir tantas veces y listo, ¿no? No necesito una condición inicial ni final. Mientras que nosotros en la estructura mientras y repetir, tú tienes que utilizar un contador de inicio y ir incrementando internamente en la repetición, en el grupo del algoritmo. Tienes que ir incrementando para no generar el bucle infinito. ¿Está bien? Pero ahí tú tienes un contador de inicio y internamente vas incrementando. En el para, no. El para automáticamente te dice, yo repito de 1 hasta n y internamente yo no puedo poner ningún contador que me vaya generando, contabilizando las repeticiones del algoritmo. Si no, te dice, yo repito de 1 a n, o de 1 a 10, de 1 a 5, ¿no? N puede tomar 5 o 10 valores. Entonces, esta es la estructura más fácil que se puede decir a la hora de leerlo. Entonces, el objetivo de la clase, netamente ya saben, tenemos que elaborar algoritmos con esta estructura, repetir, para o desde, y emplear en el MATLAB la estructura for. Recién voy a hacer el for, no como ustedes que me están presentando sus algoritmos, su código con for. Les digo, hagan con mientras para que puedan traducirlo. Porque si ustedes lo han visto con el for, tradúcelo al mientras. ¿Está bien? Para que vayan aprendiendo. Porque si ustedes lo han visto, el MATLAB solamente tiene el while y el for, nada más. No tiene el repetir, se salvaron. ¿Está bien? Se salvaron. Entonces, con el for es la estructura más fácil, o en otras palabras, para o desde. Entonces, esta estructura, netamente, como les digo, no necesito tener condiciones a inicio, ni generar una repetición y evaluar una condición, sino yo repito rápidamente todas las operaciones hasta un valor máximo. ¿Está bien? Hasta un valor máximo. Yo puedo tener estructuras repetitivas internamente también, pero como también puedo tener un mientras, un repetir. O sea, yo puedo tener esas estructuras. Y también, como todas las demás, las estructuras anteriores, yo lo puedo hacer en pseudocódigo y en diagrama de flujo de datos. ¿Está bien? Entonces, la estructura para, en pseudocódigo, ya saben, variable de entrada y salida. Tienes que declararlas. Tienes que saber cuáles son tus variables de entrada y cuáles son tus variables de salida. No se olviden. Mentalmente, si lo sabe, ya no hay problema. Pero si no, ubícalo en la parte de la variable tal que me está calculando el sueldo bruto, el sueldo neto, me está calculando el factorial para que vayas viendo qué es lo que hace el algoritmo. Entonces, como siempre, el inicio, palabra clave. Si no te olvidas el inicio, ya es una palabra que siempre lo conoce. Eso te va a restar 10 puntos por lo menos si no pones inicio. Entonces, leer datos, n. ¿Está bien? Leer datos, n. O sea, n es un valor que yo puedo poner cualquier valor. Me dicen valor infinito, yo puedo ponerle 100.
puedo ponerle 5, puedo ponerle 10, ¿está bien? Ese n varía en su valor que tú vas a asignar, es tu dato de entrada. De ahí siempre vas a utilizar, no inicializo el contador, sino digo para un i de 1 hasta n, necesito el número de datos que voy a repetir, cuántas veces voy a repetir el bucle de operaciones. Entonces, yo te necesito solamente para un i de 1 hasta n. Y siempre, como le digo, si internamente puede existir, en este caso le he puesto una condicional. Si cumple esa condición, vas a procesar los datos. Y si no cumple esa procesión, puedes terminarlo con una simple, esa condicional, sí. Pero puedes también tener una doble, que también puedes procesar los datos. Y finalizas. ¿Está bien? De ahí finalizas el par. Fíjate, yo internamente no voy a tener que incrementar el contador. El contador ya se incrementa automáticamente. ¿Está bien? Escribo los resultados y listo. Ahora, esos resultados lo puedo escribir dentro de las condicionales. Sí, criterio de cada uno. ¿Está bien? Como también, si no lo escribo dentro de las condicionales, pero antes de la repetición, también lo puedo escribir. ¿Está bien? Entonces, esa condicional, si se cumple, siempre se va a estar repitiendo. ¿Está bien? De acuerdo al flujo mayor. ¿Está bien? Su diagrama de flujo de datos, como siempre. Inicio, voy a leer los datos, en este caso n, leo y le digo para un i de 1 hasta n. Fíjense, yo estoy poniendo para un i de 1 hasta n. Y no estoy poniendo un contador. Evalúo la condición. Si es verdadera, hago el proceso. Si es falsa, hago el otro proceso. ¿Puedo terminarlo con la simple? Sí, también lo puedes terminar. Y de ahí repito, regreso al par y sigo incrementando. ¿Está bien? Internamente el para te dice ya voy incrementando de uno en uno y va evaluando internamente hasta que llegue al n. Escribo los resultados y finalizo. ¿Puedo escribir dentro de las condicionales? También. ¿Puede escribirlo antes de finalizar el para? También lo puedes escribir. Criterio de cada uno. ¿Está bien? Entonces, vamos viendo problemas, pues. Entonces, esa es prácticamente la teoría. Y entonces, el problema, vamos a hacer un problema. El factorial, si os fíjense, este es repetida para y desde, y este factorial que ya les había explicado. El factorial de 5, tú le puedes poner con 3, con 4, con 5 por multiplicado por el factorial de 4. Si tú te das cuenta, vas bajando. Si tú tienes, estos factoriales son variables para ti. Todos los cálculos, tú puedes hacer todos los cálculos, pero son tus variables. Y el n va a ser un máximo. En este caso, si tú le pones n5, vas a calcular el factorial de 5. Tu contador se va a ir incrementando. ¿Está bien? Entonces, si yo digo el factorial de un número n, entonces yo leo n y digo factorial. En este caso, yo ya no incremento. Elimino. Yo ya no incremento, sino aquí, en esta parte de aquí, en este de acá, donde dice repetir, simplemente le digo para un i. ¿Está bien? Para un i de 1 hasta n hacer. ¿Qué voy a hacer? No voy a poner repetir. Entonces, voy a multiplicar. ¿Incremento? No, tampoco no, porque el para ya me incrementa automáticamente. ¿Está bien? Ya no necesito. ¿Hago la condicional? Tampoco. Le digo fin para. Entonces, fíjense, la estructura se vuelve mucho más fácil. ¿Está bien? Entonces, tú tienes acá, si nosotros, este fue el primer algoritmo que hicimos, lo estoy convirtiendo, le he convertido del mientras al repetir, y de ahí le he convertido al par. ¿Está bien? El i siempre se va a ir incrementando automáticamente, no necesitas incrementando el contador. Yo a eso me refería. A nosotros poníamos acá incrementar el contador para no generar el bucle infinito. El for, el para o desde no necesitas de ahí. Automáticamente lo hace. ¿Está bien? Su diagrama de flujo de datos, lo voy a bajar y ya está. Este acá lo estaba haciendo ya. Inicio, leo los datos, leo n, como dice acá, leo n, ¿está bien? Leo n,
Si es verdadera, factorial 1. Y termino. Claro, si n es igual a 0, termino. Pero si es falsa, evalúo el factorial, hago el cálculo y acá solamente le digo factorial y por fac. Nada más, porque el factorial ha sido inicializado. Y sigo repitiendo y voy calculando. ¿Está bien? Al último, escribo el factorial. ¿Le hacemos la prueba de escritorio? Depende de ustedes. Digan, ¿hago la prueba de escritorio o me paso a otro problema? La prueba. La prueba de escritorio. Entonces, la prueba de escritorio, como ustedes lo puedan viendo, miren. Yo tengo, voy acá con el algoritmo. Yo tengo n. Acá yo tengo n, ¿está bien? N. Ahí yo tengo la condición n igual a 0, ¿está bien? Yo tengo la variable fac, y tengo el i, ¿está bien? El i, ¿está bien? Ahí ya tengo todo, esos son todos. Si yo le digo n vale 0, evalúo. Dime algo. Si yo le digo n igual a 0, digo la condición. N es igual a 0. ¿Hay algún problema? Silenciamos mejor. Decimos acá, si n es igual a 0, si n yo evalúo, si n es igual a 0, verdadero, verdadero. Y si es verdadero, te dice acá, si n es igual a 0, factorial te va a valer 1. Netamente te va a valer 1. Como es una condicional, yo no ingreso a la parte de falsa donde está la repetición. Si yo no salgo directo y le digo escribir factorial. Pones acá escribir. Escribir. ¿Y qué voy a escribir? 1, porque el factorial es 1. ¿Está bien? Acá no hago nada. Ahí no hago nada. Pero ¿qué pasa si el factorial vamos a poner que es 3? Entonces, n vale 3. Acá te vas, evalúa la condición. N vale 3. ¿N es igual a 0? No, es falso. Como este es falso, entonces te dice, haz todo el bucle en la parte falsa. Entonces factorial empieza en 1. ¿Está bien? Factorial empieza en 1. Para un i de 1 hasta n, el i se inicializa en 1. ¿Qué voy a hacer? No evalúo condición, sino de frente hago el cálculo. Y le digo, la variable fac vendría a ser 1 por 1 igual a 1. Te va a salir 1. Regresa y vuelve a evaluar de nuevo. Entonces, no hay ni una condición. Dice, el i se incrementa automáticamente de 1 en 1 acá. Puedo disminuirlo de 1 en 1, también se puede disminuir. Cuando pones el n esta parte de aquí, sigamos. Y 1 hasta n. Entonces, automáticamente, el para te va incrementando. El i pasa a ser 2, automáticamente. No necesitas estar validando. Entonces, tú tienes el fac, quedó en 1 anteriormente, ahora en 2, ahora tú multiplicas, te va a salir 2. El para regresa, vuelve a calcular y vuelve a incrementarse en 3. Esa es la iteración máxima. Entonces tienes 2 por 3 y te va a salir 6. ¿Está bien? Ya no llega, regresa al 4. Ya terminó, porque ya terminó su máxima iteración. Su última iteración, ¿cuál fue? 3. ¿Está bien? Le pusimos 3, el n vale 3, del 1 al 3. Ahí termina. Entonces te va a escribir directamente 6. Ahora, en el algoritmo, ¿cómo decremento? La decrementación cuando tú dices decrementación, ahí estás incrementando, pero quiero decrementar de 1, de n hasta 1. Entonces, pero ahí estoy decrementando de menos 1, menos 1, menos 1. Le voy restando al n1, 1 hasta que llegue 1. Ese se llama decrementar. ¿Está bien? Ese se llama decrementar. 1, ahorita lo voy a dejar tal como estaba. 1, n. ¿Está bien? Ahorita no estamos con incrementos, pero hay momentos y hay problemas que te dice que tú tienes que decrementar, entonces ya viene el análisis. Por eso le digo que tienen que analizar muy bien. Tienen que analizar muy bien. Entonces, esa es la prueba de escritorio. ¿Está bien? Esa es la prueba de escritorio del par. Simplemente es algo sencillo, ¿sí o no? Es algo sencillo. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio.
¿Está bien? Vamos a hacer otro ejercicio. Cierro esto y me voy acá. Acá ustedes tienen que este es el cálculo de esta función. ¿Está bien? Este es el algoritmo de un trapecio. Voy a ver si ponemos pizarrita acá. Vamos a ver qué tenemos por acá. Nueva función. Anotar. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos, ¿cómo se llama? Pizarra. Vamos a ver si tiene pizarra. No tiene. Acá tiene formato, texto. A ver, vamos a ver nueva función. Creo que acá te tiene pizarra, acá está pizarra. Pues. Entonces, vos. Muy bien. Ya dejo de compartir. Ahora me voy y voy a pizarra. ¿Está bien? Ahora sí. Momentáneamente. No se pudo la función de compartir pantalla. Inténtalo de nuevo, dice. No se pudo, no se puede. Ya, voy a hacerlo con el Pay entonces. ¿Está bien? Voy a hacerlo con el Pay. No se puede, dice. Vamos a ver, no se puede. MS Pay, vamos a ver. Quiero explicarles cómo funciona, cómo va a funcionar una. Acercar, vamos a hacerlo más grande. Vamos a ver si nos permite poner estos lápices de acá. A ver, spooling, botón, cursor. Oh, sí, ¿no? Oh. Vamos, borramos esto. Borrador, borrador, borrador. Dibujar. Acá está borrador. Vamos a ver si deja borrar. No deja borrar, chicos. Ya. Voy a con esto de acá. Borro. Voy a explicarles cómo funciona, cómo va a funcionar este algoritmo prácticamente. ¿Está bien? Le voy a... ¿Cómo va a funcionar? Netamente, ¿cómo va a funcionar este algoritmo? Muy bien. Entonces, voy con este. Yo voy a dibujar una línea así. ¿Está bien? Este es X y este es F de X. ¿Está bien? F de X. Yo tengo aquí un gráfico así más o menos. ¿Está bien? Vamos a ver. Entonces, este de aquí, voy a ponerlo acá, puntos suspensivos, hasta acá, estoy poniéndolo así. En este punto hay un valor A. Hay un valor A. En este otro punto, al otro extremo, hay un valor B. ¿Está bien? En este otro punto tienes un valor B. Tienes un valor B. ¿Está bien? Tienes un valor B. Entonces, ustedes saben que acá tú vas a tener, con esta línea, tú tienes una función f de A. ¿Está bien? F de A. F de A. Y con este otro punto, tú vas a tener una función, vas a correr, corremos, 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 y acá tú tienes un F de B. Entonces, la integral, el método de trapecio, ¿qué te dice? El método de trapecio, entre esto y aquí, va a dar un integral. El método de trapecio te va a calcular, normalmente que ustedes calculan. ¿Está bien? Esta es su fórmula. Entonces, ¿pero qué pasa? Yo entre A y B te dice
entre A y B, porque voy a leer A y B, los valores, donde los valores A y B es el intervalo de la integral definida, y N es el número de segmentos. El número de segmentos va a utilizar la siguiente función. ¿Está bien? Entonces yo tengo acá. Yo tengo N segmentos. Yo puedo decir que yo tengo un segmento de esta manera. Voy a ponerlo otro segmento de N segmentos. ¿Está bien? N segmentos, así. Entonces yo tengo N segmentos. De punto a punto, este es X1. Este vendría a ser un X1. ¿Está bien? Este vendría a ser un X2. Este vendría a ser un X2. Este vendría a ser un X3. Y este vendría a ser un X4. Hasta que llegue a B. Entonces, te dice además el algoritmo, si ustedes acá tiene dos métodos de trapecio, además te dice que va a estar dividido por un tamaño de paso de B menos A entre N. O sea, tú divides entre el A y el X1, va a haber una variable H. Este es lo mismo que tener en esta parte de aquí. Estos son espacios equidistantes, no varía. Y de aquí, de este punto a este punto, forma un triángulo, un trapecio. Entonces, haces el cálculo de este primero con este valor de H. Y de ahí va a ser otro cálculo con este valor de aquí. De ahí va a ser otro cálculo con este valor de aquí. Y de ahí va a ser otro cálculo con este valor. Y de ahí así, hasta que llegue a este valor. Entonces, lo que pasa es que el método de trapecio y el método de Simpson te aproximan el valor de una área, de una función, aproximadamente, utilizando las integrales. ¿Está bien? Eso prácticamente te calcula la integral definida. Entonces, tú tienes ahí, en eso de ahí, tú tienes acá, aquí, ve, acá estoy poniendo la fórmula completa. En esta parte, tú tienes tamaño de pasos equidistantes. Todos van a ser equidistantes. No va a haber tamaño de pasos diferentes. Acá son equidistantes hasta que llegue a B, que es el último valor. Entonces, tengo que hacer un algoritmo para calcular esta función. Entonces, los tamaños de pasos son equidistantes para cada uno. Entonces, yo le digo acá. Entonces, yo me digo. Si tú ves ahí, yo tengo mi variable de entrada. Si tú pones variable de entrada tienes 1, puede ser el valor de X que vas a poner, otro el valor de A, el otro es el valor de B, que son tus intervalos. El X va a ir variando de 1 en 1, y tienes un valor N que vendría a ser el número de segmentos. ¿Cuántos segmentos lo vas a dividir? Esa línea X entre A y B para calcular la integral. Entonces, tu variable de salida vendría a ser, esta es tu variable de entrada, tu variable de salida vendría a ser, simplemente vendría a ser I o área, uno de los dos. El I o el área, uno de los dos. Entonces, empezamos. Inicio, entonces, de hecho, voy a leer X, A, B, N. ¿Está bien? Así. Voy a leer estas variables. ¿Está bien? Entonces, leo esto de acá y yo tengo la función de arriba. Fíjense, ustedes tienen que analizar. Yo acá tengo un f de x de A y un f de x de B. Que el A me pertenece al límite inferior y el B me pertenece al límite superior. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es calcular primeramente estas dos funciones. Entonces, espérense, acá es X. ¿Está bien? Esas dos funciones. Entonces yo le digo f de x, f de a, vendría a ser
voy a copiar solamente una partecita nomás, 0.2 más 25, vamos a ver, ¿me ayuda? Vamos a ver si nos ayuda con esto. Vamos, control C. Voy a calcular esta función y le digo, este sería, está bien, este es el f de A por A. Acá le dices por A. ¿Está bien? Por A elevado al cuadrado. Así. No ese de ahí, sino este de acá. Al cuadrado. Vamos a ver. Al cuadrado. ¿Está bien? Ese 2 no vale. Entonces, y así lo vas poniendo. Si es B, y si es B, y si es B, lo pones en la... Vamos a ponerle Enter. Vamos a quitarle esta parte de acá. Ya está. Y le digo Control V. Y si es B, este te vale F de B. ¿Está bien? F de B. Entonces, 0.2 multiplicado por B. Fíjense, yo he visto sus trabajos por B elevado al cuadrado. ¿Está bien? Y ahí se pone por elevado a la cuarta, elevado a la función, ¿ya? Vamos solamente con esa función. Entonces, ya tengo los dos primeros valores calculados. Entonces, de la función ya tengo este valor de aquí y este valor, el f de x de A y el f de x de B calculado. Ahora me falta calcular 2 sigma f de x. ¿Y el sigma qué significa? Sumatoria, ¿sí o no? Sumatoria, por lo tanto, yo digo, para un i, voy a copiar del otro, para un i, voy a copiar esta partecita de acá, para no estar digitando a cada rato, para un i que va desde 1 hasta n, porque yo lo leo n, no sé cuántos segmentos, pero vendría a ser, según la fórmula te dice, n menos 1. Entonces le dices para un i de n menos 1. ¿Está bien? Para un i n menos 1. ¿Qué vas a hacer? Voy a calcular, dice, esta función f de x de y. Entonces, ¿qué necesito para calcular esa función? El sigma necesariamente te dice, yo voy a ser un acumulador. ¿Acumulador qué? Suma. ¿Está bien? Yo voy a ser un acumulador suma. ¿Está bien? Yo voy a ser un acumulador suma. Entonces, pero la suma va a inicializarse en 0. Entonces, ya tengo. Ahora, si yo regreso al gráfico, yo tengo un valor h. El h, yo le digo que es el tamaño de paso. Y es calculado, ahí hay otro ejemplo, un problema propuesto y ahí te dice el h. Y este sí lo tienes que hacer. El h, ¿a qué es igual? El tamaño de pasos para hacer las variaciones de ese valor, es igual a B menos A entre N. ¿Está bien? Es el tamaño de paso. Muy bien. AB menos A. ¿Está bien? AB menos A entre N. Entonces ya tengo el H. Y fíjense, yo para calcular el X1, ¿a qué debo hacer? El X1 me va a ser igual. El X1 es igual. ¿A qué va a ser igual? A la más el H. Más el valor H. ¿Está bien? A la más el H. Así de simple. Por acá lo voy a hacer. El X1, ¿a qué vendría a ser igual? El X1 vendría a ser el valor anterior. A. Más H. Muy grande creo que lo escribo. Espérense, voy a agrandar esto. Más el H. ¿Está bien? Entonces, voy a borrar esto. El X2, ¿a qué es igual?
¿El X sub 2 a qué es igual? El X sub 2 es igual. Es igual a la más ¿cuántos H's? Más, tienes el X sub 2, valdría ser más 2H. Más 2H. Y así, el X sub 3 ¿a qué saldría? A la más 3H. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, va formando una fórmula y siempre vas a tener se vaya incrementando el H en forma, se va incrementando de uno en uno. Entonces, si se va incrementando de uno en uno, yo puedo decir, entonces, el valor del X que yo voy a calcular, porque voy a calcular la función, vendría a ser un valor de A más I por H. El I va a ir de 1 hasta N menos 1. El I toma 1, vendría a ser el primer valor. El primer valor vendría a ser 1 por H. Entonces, el segundo valor, el I, pasa 2 por H. Y calculo la función esta. Esta función. Calculo esta función. Pero en este caso ya no sería, vendría a ser un f de x. ¿Está bien? Un f de x. Un f de x. ¿Está bien? Solamente poniendo los dos primeros para ahorrar tiempo. ¿Está bien? Entonces, ahí ya tienes la función. ¿Pero qué te dice la fórmula? La fórmula dice sigma sumatoria. S es igual a S más todos los valores de f de x. ¿Está bien? Recién, incremento, no, le digo fin para. El incremento no, porque el para me dice que no se incrementa. Entonces ya tengo la función. Entonces acá yo le digo la integral, o el área, como gusten. La integral, ¿a qué vendría a ser igual? Yo tengo la fórmula es b menos a entre n es h, entre 2, entonces yo digo f de a, vamos a ponerle paréntesis, f de a más f de b, de los dos, no importa, más 2 veces la suma, porque es la sumatoria, el sigma te representa sumatoria, por el h, entre 2. Entre 2. ¿Está bien? Y le decimos, entonces ya y, ahí ya tú calculas el área. Entonces, escribir I o área, como guste. ¿Está bien? Ahí ya tienen ustedes el cálculo. ¿Está bien? Entonces, escribir I. Escribir. Entonces, escribir. Y le digo, fin. Y se acabó. Entonces, este es el método de trapecio. ¿De dónde sale? Va a salir de un gráfico, de una gráfica. ¿Está bien? E igualito van a tener ustedes en su producto. En su producto siempre va a tener valores que se van a repetir. Y esos valores van a ser, va incrementando y de repente tienes que tomarlo como un contador que va incrementando. ¿Está bien? Que se va incrementando. Entonces tenemos este de acá. F de A, F de B, F de B, F de A, F de B, ¿está bien? El F de X, A más el I por H, ya le dije de dónde sale, ¿está bien? El I por H sale de aquí, ¿está bien? Porque tengo que hallar cada punto de la recta. Muy bien, muy bien. El diagrama de flujo de datos es parecido al de factorial, pues si ustedes se dan cuenta, yo pongo el que tiene acá un cuadrado, acá pongo un cuadrado grande y tomo estos dos valores. Y de ahí tengo el para, y de ahí tengo un cuadrado más grande del para, y lo pongo a escribir. O sea, prácticamente se repite esto de aquí. Que tengo que grandes, omito la condicional, va directo, omito la condicional.
Eso, a ver, lo hacen. Yo lo que voy a hacer es la prueba de escritorio. ¿Está bien? Yo quiero hacer la prueba de escritorio. Muy bien. La prueba de escritorio de esta y acá. Entonces yo tengo acá, solamente vamos a calcular los valores, nos olvidamos, solamente tomamos 0.2 más 25 por a 20 por a al cuadrado. Lo voy a pasar al Excel y lo voy a hacer una fórmula. Vamos a ver, X, A, B, N. ¿Está bien? Voy a leer. Primero que tenemos, X, el valor de X, vamos a poner X, A, B, N. ¿Está bien? X, A, B, N. Ahí voy a calcular una función f de A y una función f de B. Ahí yo tengo un acumulador S, y ahí yo tengo un valor H. El valor H se va a repetir para todo. Entonces primero voy a poner el H y de ahí voy a poner el S. Lo voy a invertir nada más. El I va a ir incrementando, pero el I va a ir incrementando al X. ¿Está bien? Al X. Y lo vamos a ir incrementando entonces. F de A, F de B. Lo voy a poner más cerca el X. Le voy a poner por este lado. Le voy a poner a este lado. ¿Está bien? Para no tenerlo muy lejos. Insertamos y le ponemos este X a esta parte de acá. Y le hicimos. Entonces, acá yo tengo que calcular el I y acá yo calculo, tengo el I, el H y voy a calcular el F de X. El F de X. ¿Está bien? Y si quiere usted invierte este de acá, no hay problema. Pero ya. Vamos a suponer que tenemos A me vale 1 y B me vale 3, ¿ya? A ver, para que nos salga tamaño de paso 1. Tenés 1 entre 3 segmentos, va a salir una sola suma. 6. Vamos a poner tamaño de, si le digo 6 más 1, 7, no, 5 entonces. 5, 6, 1 más 5, 6 entre 2 segmentos, me va a dar tamaño de paso de cuánto? 3, ¿no? Si le digo entre 3, tamaño de paso 6. 6, tamaño de paso entre 6, vamos a darle entre 6. ¿Está bien? El FDA, entonces yo calculo, le voy a poner la fórmula, por si acaso le voy a poner la fórmula nomás, y me dice que tengo que con respecto a. Entonces este es 0.2, ¿qué más? Más 25 por A, más 25 por A, por el valor A, que es este, ¿está bien? Menos 200 por el valor de menos 200 por el valor de A elevado al cuadrado, ¿está bien? Elevado al cuadrado. Muy bien, esa misma fórmula le voy a aplicar a, vamos a ponerle al B, ¿no? Control C, vamos a ver si lo saca. Vamos a ver si lo saca, vamos a ver, el B, así, sí lo saca, ¿ve? Ahí está, ya copiamos, ya tenemos las dos funciones. Ahora el valor de X va internamente. Fíjense que creo que el valor de X no debería leerse, ¿no? Pero ya, déjalo. Miren, acá he cometido un error. Y es que no debo leer el valor de X. Porque yo el X lo voy a calcular internamente. Ese X lo voy a calcular internamente. ¿Está bien? Ese X lo voy a calcular internamente. Tampoco lo tengo que leer. Ahí es un error. Ahorita lo estoy viendo y ya, miren, viendo el algoritmo ya tengo el error. Entonces el X lo voy a calcular internamente. Entonces acá va a valer H y acá va a valer X. El X lo tengo que calcular internamente, no leerlo. ¿Está bien? Fíjense, elaborando el algoritmo, ya voy viendo dónde estoy cometiendo el error. Entonces yo digo acá, B menos A, y yo puedo decir B menos el A, ¿está bien? B menos A entre 6.
entre 6. ¿Está bien? Me sale 0.666666. Si yo lo, ¿ya? Ese es el valor. Ya no hay problema. X. El X te dice que es igual a A más 1 más H. Entonces, más I por H. Entonces, el I, ¿dónde está el I? Es listo por acá. El I, voy a ponerlo por acá el I. Insertar, digo ponerlo aquí. Para comodidad. Y voy a eliminar este de aquí. Muy bien. El I vale 1. ¿Está bien? El I vale 1. Debería ser ahí. El I y el X acá. Si yo calculo, primero tengo el I, de ahí tengo el X. Así es. Entonces, el I vale 1. El X, así debería ser. Chicos, acá X, el I vale 1 y el X se va a calcular. A más, este es igual a A más el I por el H. ¿Está bien? B menos A es. Muy bien. Es este valor. A ver, chicos, de repente lo checan. Creo que es más. Más lo que les dije a ustedes. Problemas propuestos. A ustedes lo tienen acá. Sí, B menos A es. B menos A. B menos A. Está bien, está bien. Ya. Está bien, B menos A. El H es B menos A. Entonces, B menos A entre 6. Acá 5 entre 6, ya me equivoqué, ya está. El S se inicializó en 0. En 0, primeramente. Entonces tengo mi primer valor calculado. ¿Está bien? Mi primer valor calculado es con respecto a X. ¿Está bien? Con respecto a este de aquí. Y así. Yo digo, esta función 0.12 más 25 por el valor de X menos 200 por el valor de X elevado al cuadrado. Entonces tengo este valor. Este es el f de X del primer valor. ¿Está bien? Entonces, ese es el primer valor. Segundo valor, el I, hago la suma, o sea, este vendría a ser 0, 0 más este valor. O sea, es igual a este valor más este de aquí. Te va a salir. De ahí incrementas el 2 y de ahí tú tomas. De nuevo, acá tanto, acá tú tienes f de 4, va a ser constante y este vendría a ser constante y bajas. Este valor que toma cuando es 2. Cuando es 2, toma este valor. ¿Cuánto vale el f de x? Lo tienes tanto. ¿Cuánto te vale la suma? Tanto. Ya en 2 y va a ir hasta 3. Entonces este vale 3. Este I vale 3. De ahí baja. Tomamos este valor. Vale 3. Toma este valor. Me vale tanto. Entonces yo tengo todo esto de aquí. Hago la suma. Y la suma de este valor más este valor por el h entre 2 y esa es la integral. O sea, prácticamente tú tienes, así de simple, f de a más el f de b más el f de x, que es diré la sumatoria, más la sumatoria, todo esto multiplicado por el h y todo esto entre 2. Listo.
Ese es el valor de la integral. Prácticamente estoy sacando este lado de acá. Y ese vendría a ser el valor de la integral. Entonces, en la prueba de escritorio es muy posible que yo les deje que hagan los cálculos, ¿está bien? Tengan los cálculos y ahí ustedes van a tener. Muy bien. Esa sería la prueba de escritorio solamente con la integral. Con la integral. Esa sería la prueba de escritorio con la integral. Con la integral de Simpson. Diré, con la integral. Este es el algoritmo de trapecio para calcular la integral del trapecio, por el método de trapecio. Y esta es la función. No he tomado toda la función, solamente he tomado esos dos valores. De repente varían. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Ya se cansaron? ¿Nada? Muy bien. Entonces, creo que les quedó claro. Entonces, en la tarde nos vemos con el grupo de prácticas y hacemos el for y el guide en el for. De repente hago este cálculo de aquí, lo hago una variación, lo convierto por ahí, hacemos una gráfica, a ver qué es lo que sale. ¿Está bien? Nayes, y de ahí lo reparte un ejercicio a cada uno y listo. Profe, Ni una cosa, chicos. Bien, profe. creo que nos vemos con el grupo B y de ahí nos vemos con los otros grupos